Si sientes que llevas demasiado tiempo siendo la misma persona, reaccionando igual, pensando igual y obteniendo los mismos resultados, este es el problema que casi nadie se atreve a enfrentar. No es falta de talento ni de oportunidades, es falta de decisión y dirección. Los días pasan, prometes cambiar, pero vuelves a lo mismo. Te adaptaste tanto a tu versión actual que ya no recuerdas de lo que eres capaz. Y mientras sigas igual, tu vida seguirá respondiendo igual. La solución no es motivación vacía ni frases bonitas. Es un proceso claro, intenso y consciente que rompe patrones mentales, emocionales y conductuales en muy poco tiempo. En este video aprenderás cómo reprogramar tu mente, ajustar tus hábitos y elevar tu estándar interno para que en solo 7 días empieces a pensar, actuar y sentirte diferente. No se trata de fingir un cambio, sino de provocarlo desde dentro, con disciplina, enfoque y control emocional. El resultado es contundente, claridad mental, fuerza interior y una versión de ti que ya no tolera excusas. Si aplicas lo que escucharás aquí, en 7 días no te reconocerás y los demás tampoco. Este no es un video para entretenerte, es un punto de quiebre. Empieza ahora. Antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: hoy dejo atrás mi pasado, soy estoico. No lo hagas por rutina, hazlo con intención. Cuando escribes y lees tus propias palabras, tu mente las registra y tu subconsciente empieza a aceptarlas como una nueva verdad. Esta frase no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Una decisión consciente de soltar lo viejo y abrir espacio a tu transformación. Escríbela ahora y permite que este sea tu punto de quiebre. Enseñanza 1. Toma una decisión definitiva para cerrar la etapa que ya no quieres vivir. La transformación real comienza cuando decides con firmeza quién ya no estás dispuesto a seguir siendo. No nace del entusiasmo pasajero ni de una emoción intensa que se disuelve con el primer obstáculo. Nace en un punto silencioso y profundo donde te miras sin excusas y reconoces que continuar igual ya no es una opción. Ese instante no es cómodo, pero es honesto. Es el momento en que dejas de negociar con tus límites y eliges un estándar más alto para tu vida. Allí empieza todo. Durante mucho tiempo, muchas personas confunden cambio con deseo. Quieren avanzar, mejorar, fortalecerse, pero sin soltar la identidad que los mantiene atados a los mismos resultados. Buscan motivación, pero no decisión. Y la motivación fluctúa, la decisión corta. Marco Aurelio recordaba que la mente se vuelve poderosa cuando actúa de acuerdo con principios firmes y no con impulsos variables. Decidir implica cerrar puertas internas, no dejar salidas de emergencia. Implica decir hasta aquí con claridad, no como amenaza, sino como compromiso definitivo contigo mismo. Hay una versión de ti que toleró excusas, que aceptó el miedo como guía, que postergó lo importante esperando un mejor momento. Esa versión cumplió su función en su momento, pero sostenerla hoy te cuesta energía, dignidad y dirección. Reconocerla con honestidad no es castigarte, es liberarte. Séneca enseñaba que el primer paso hacia la libertad es dejar de engañarse. Cuando nombras aquello que ya no quieres ser, comienzas a desatar el nudo que te mantenía en el mismo lugar. Imagina a un viajero que durante años recorrió el mismo sendero circular. Conocía cada piedra, cada curva, cada sombra. El camino era incómodo, pero familiar. Un día, se detiene, observa el círculo que ha repetido y decide salir de él. No sabe exactamente a dónde va, pero sabe con absoluta certeza a dónde no volverá. Ese acto, simple y firme, cambia todo. No necesita mapas nuevos ni promesas, necesita dirección. Así funciona la decisión verdadera. No aclara todo el futuro, pero corta el pasado con precisión. Cuando esa decisión es auténtica, algo interno se reorganiza. Tu energía cambia porque ya no se dispersa entre opciones. Tu mente se alinea
porque deja de debatir lo que ya está decidido. Tu comportamiento comienza a responder a un nuevo estándar, no por obligación, sino por coherencia. Epicteto insistía en que la libertad comienza cuando eliges gobernarte a ti mismo. Gobernarte significa decidir quién manda cuando aparece la duda, el cansancio o la tentación de volver a lo conocido. Hacer esta decisión tangible fortalece su efecto. Ponerla en palabras claras, directas y personales, la ancla en la conciencia. Decirla en voz alta la convierte en acto. Al eliminar el tal vez y el más adelante, tu mente deja de posponer y empieza a obedecer. Cada vez que la duda aparece, esa decisión se vuelve referencia, un punto fijo al que regresar. No necesitas pelear con cada pensamiento, solo recordar quién decidiste dejar de ser. Este punto de quiebre no se anuncia al mundo, se consolida en lo cotidiano, se manifiesta cuando eliges actuar distinto, sin necesidad de explicarte. Cuando sostienes una incomodidad breve para evitar un arrepentimiento largo. Cuando te respetas incluso cuando nadie te observa. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la propia razón. Eso implica que tus acciones reflejen tu decisión interna, no tus impulsos momentáneos. El resultado de decidir así es inmediato y profundo. Aparece una claridad interna que no tenías antes. La determinación aumenta porque ya no estás dividido. El pasado pierde fuerza porque ha quedado atrás con un límite claro. No todo se vuelve fácil, pero todo se vuelve más simple. Sabes qué hacer cuando dudas. Sabes qué evitar cuando te distraes. Sabes a qué versión no volver cuando el cansancio intenta convencerte. Que este momento sea un cierre definitivo con lo que ya no te representa y una apertura serena hacia lo que eliges construir. No necesitas esperar a sentirte listo, necesitas decidir con honestidad. Cuando lo haces, el camino responde. Y en esa respuesta nace una disciplina tranquila, una claridad firme y una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de tu compromiso contigo mismo. Aquí comienza la transformación real. Enseñanza 2. Construye tu identidad a través de acciones diarias conscientes. No eres lo que dices, eres lo que repites cada día. Esta verdad puede incomodar al principio, porque desmonta muchas historias que nos contamos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Decimos que queremos cambiar, que tenemos buenas intenciones, que sabemos lo que es correcto. Pero la vida no responde a declaraciones, responde a patrones. Tu identidad no se forma en los momentos extraordinarios, sino en lo ordinario, en lo que haces cuando nadie te observa, en lo que eliges incluso cuando no tienes ganas. Ahí es donde realmente te construyes. La identidad no nace de la intención, sino del hábito. Puedes desear ser disciplinado, sereno o valiente, pero si tus acciones diarias no reflejan eso, ese deseo se queda en idea. El estoicismo lo comprendía con claridad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que debía vivir como la persona que admiraba, no como la que era cómoda. Sabía que cada acto cotidiano era un voto silencioso a favor de una versión de sí mismo. Lo que repites se solidifica, lo que practicas se vuelve carácter. Lo que sostienes termina definiéndote. Observa tu vida con honestidad. No lo que dices que eres, sino lo que haces de manera constante. Allí está tu verdadero retrato. Si repites la postergación, entrenas la evasión. Si repites la queja, refuerzas la insatisfacción. Si repites el esfuerzo, incluso pequeño, construyes fortaleza. Epicteto enseñaba que el ser humano se convierte en aquello que practica, no en lo que admira, ni en lo que promete, sino en lo que ejercita día tras día. Por eso, el cambio real no necesita dramatismo, necesita coherencia. Imagina a alguien que desea ser fuerte, pero evita siempre el esfuerzo. O a quien quiere paz interior, pero alimenta diariamente pensamientos de enojo y comparación. No hay castigo ahí. Solo consecuencia. La vida no juzga, responde. Cada acción repetida es como un golpe de cincel sobre tu carácter.
Uno solo no define la forma, pero miles sí. Así se esculpe una identidad, no de golpe, sino con constancia silenciosa. Definir qué tipo de persona quieres ser no es un ejercicio intelectual, es una elección ética, es preguntarte desde qué valores deseas vivir y qué comportamientos los honran. Cuando actúas cada día como esa persona, incluso cuando te cuesta, algo interno empieza a alinearse. Al principio puede sentirse forzado, como si estuvieras interpretando un papel, pero con el tiempo, ese acto consciente se vuelve natural. Séneca decía que primero actuamos como si fuéramos virtuosos y luego nos volvemos virtuosos. La repetición transforma la intención en identidad. Reforzar hábitos alineados con tus valores no requiere heroicidad, requiere atención. Es elegir una respuesta más consciente cuando podrías reaccionar. Es cumplir una pequeña promesa cuando podrías romperla sin consecuencias visibles. Es mantener un estándar incluso en días grises. Al mismo tiempo, eliminar acciones que contradicen tu identidad es un acto de respeto propio. No todo lo que puedes hacer te conviene. Cada vez que sostienes un hábito que sabes que te debilita, envías un mensaje interno de incoherencia. Cada vez que lo sueltas, refuerzas tu autoridad interior. La paciencia es clave en este proceso. El carácter no se reescribe en una semana. Zenón de Sitio hablaba de la constancia como la raíz de la fortaleza. No se trata de perfección, sino de persistencia. Habrá días en los que falles, pero lo importante es qué patrón eliges sostener. Una caída no define tu identidad. La repetición de levantarte sí. Cada día es una oportunidad silenciosa de votar por la persona que estás construyendo. Cuando comprendes esto, dejas de depender de motivación y empiezas a confiar en el proceso. Ya no te preguntas quién quieres ser en teoría, sino quién estás siendo en la práctica. Y esa claridad trae serenidad, porque sabes que, aunque el cambio sea lento, es real. Estás alineando tus acciones con tus valores. Y eso crea una fuerza interna estable. Que este sea un recordatorio firme y tranquilo. No necesitas proclamaciones grandiosas para transformarte. Necesitas repetir lo correcto, incluso cuando es simple, incluso cuando nadie aplaude. En esa repetición consciente nace la disciplina. Se afianza la identidad y aparece una calma profunda. Porque cuando tus actos y tus valores caminan juntos, tu mente se ordena, tu carácter se fortalece y tu vida empieza a reflejar, sin esfuerzo, quién realmente eres. Enseñanza 3. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. La capacidad de estar solo en paz es una señal clara de fortaleza interior. No se trata de aislarse del mundo ni de rechazar a los demás, sino de aprender a habitar tu propia presencia sin ansiedad. Muchos temen la soledad porque no saben convivir consigo mismos. El silencio les devuelve pensamientos que evitaron, emociones que postergaron, verdades que no quisieron escuchar. Sin embargo, cuando te atreves a quedarte contigo, descubres que la soledad no es un vacío, sino un espacio fértil, donde la mente se ordena y el corazón recupera su ritmo natural. El estoicismo comprendió esta verdad con profundidad. Marco Aurelio escribía para sí mismo en momentos de retiro, no para huir del mundo, sino para regresar a él con claridad. Séneca advertía que quien no sabe estar solo termina siendo esclavo de la aprobación ajena. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de depender de estímulos externos para sentirte completo. La soledad bien utilizada no empobrece, fortalece, no te quita compañía, te devuelve autonomía. Cuando aprendes a estar solo sin inquietud, dejas de mendigar presencia y empiezas a elegirla con criterio. Al principio, estar a solas puede incomodar. La mente, acostumbrada al ruido, busca distracciones. El cuerpo quiere escapar del silencio. Pero si permaneces, algo cambia. Empiezas a observar tus pensamientos sin juzgarlos, como nubes que pasan sin necesidad de perseguirlas. Descubres patrones, reconoces temores,
nombras deseos. Esa observación serena es una forma de disciplina mental. No reaccionar ante todo lo que aparece, no huir de lo que sientes, no dramatizar lo que simplemente es. En ese acto sencillo nace la claridad. Imagina a un vigía en una torre alta, lejos del bullicio del puerto. Desde allí no grita órdenes ni corre, observa. Ve el movimiento del mar, anticipa cambios, distingue lo esencial de lo accesorio. Así funciona la soledad consciente, te eleva un poco por encima del ruido cotidiano para ver tu vida con perspectiva. Ordenas prioridades, revisas decisiones, reconoces lo que suma y lo que drena, no para juzgarte, sino para ajustarte con calma. Reducir la necesidad constante de compañía no significa volverte frío, sino íntegro. Cuando dependes emocionalmente de otros para sentirte bien, entregas tu estabilidad a factores que no controlas. En cambio, cuando disfrutas tu propia presencia, las relaciones se vuelven elecciones libres y no refugios de urgencia. Aprecias más los encuentros porque ya no llenan un vacío, comparten plenitud. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso al que vuelves para recargar, comprender y decidir mejor. Con el tiempo, aprendes a disfrutar ese espacio íntimo. Un paseo silencioso, una lectura pausada, una reflexión honesta al final del día, se vuelven rituales de orden interior. No necesitas estímulos constantes para sentirte vivo. Te basta la atención consciente. La mente se aquieta, la emoción se estabiliza, el propósito se afina. Esa calma no es pasividad, es fuerza contenida. Es la base desde la cual actúas con intención y no por impulso. Los desafíos internos no desaparecen por estar acompañado, se comprenden al estar a solas. El miedo a equivocarte, la prisa por agradar, la inquietud por el futuro se vuelven manejables cuando los miras de frente. La soledad te enseña a sostenerte. Te muestra que puedes atravesar momentos difíciles sin desmoronarte, que tu presencia es un hogar seguro. Esa certeza construye autoconfianza real, no basada en aplausos, sino en experiencia. Cuando integras esta práctica, algo esencial se transforma. Ganas independencia emocional porque ya no necesitas que otros regulen tu ánimo. Obtienes claridad interna porque escuchas sin interferencias. Desarrollas una confianza tranquila porque sabes que puedes contar contigo. Desde ahí, tus decisiones son más firmes, tus límites más claros y tus relaciones más sanas. Que este cierre te acompañe como una invitación serena. Aprende a estar solo en paz y descubrirás una fortaleza que no depende de circunstancias. En ese silencio elegido, nace la disciplina interior, se afina la claridad y se consolida una serenidad capaz de sostenerte en cualquier camino. Cuando te tienes a ti, nunca estás vacío. Enseñanza 4. Haz lo difícil de forma consciente para crecer rápido. Haz lo difícil de forma consciente para crecer rápido. Esta idea suele incomodar porque va en contra de la tendencia natural de la mente a buscar lo fácil, lo cómodo y lo conocido. Sin embargo, cuando observas tu vida con honestidad, notas que casi todo estancamiento nace de la evitación. No es que no sepas qué hacer, es que sabes exactamente qué deberías hacer y eliges postergarlo. El crecimiento ocurre cuando eliges enfrentar lo incómodo en lugar de huir de ello, cuando decides atravesar esa resistencia interna que siempre aparece antes de una transformación real. Cada acción difícil, por pequeña que parezca, fortalece tu carácter y eleva tu respeto propio. No necesitas desafíos extremos ni cambios dramáticos. Basta con dejar de escapar de lo que ya identificaste como necesario. Marco Aurelio escribía que el impedimento a la acción avanza la acción y que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta enseñanza revela que la dificultad no es un obstáculo externo, sino una herramienta interna. Cuando haces aquello que evitas, algo profundo se reordena dentro de ti. Tu mente aprende que puede sostener la incomodidad y tu voluntad se vuelve más firme.
Piensa en un aprendiz que evita practicar porque teme equivocarse. Cada día que huye, su miedo crece y su habilidad se debilita. El día que decide practicar, aunque se sienta torpe, ocurre un cambio silencioso. No se vuelve experto de inmediato, pero recupera algo más valioso, la confianza en su capacidad de avanzar. Así funciona el crecimiento consciente. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo. Séneca advertía que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. La dificultad se reduce cuando se enfrenta. Identificar una acción que estás evitando requiere honestidad. No suele ser un misterio, suele ser evidente. Es esa llamada que no haces, esa conversación que postergas, ese hábito que sabes que te ordena y que abandonas, ese trabajo que retrasas por miedo a no estar listo. Cuando eliges hacerlo aunque no te sientas preparado, atraviesas un umbral interno. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando actúas de acuerdo con lo que sabes que es correcto, no con lo que te resulta cómodo. Al actuar, aunque la emoción no acompañe, educas a tu mente para obedecer a la razón. Enfocarte en completar y no en perfeccionar cambia por completo tu relación con el esfuerzo. La perfección paraliza porque pone la meta demasiado lejos. La finalización libera porque devuelve impulso. Al completar, ganas evidencia de que puedes cumplir, y esa evidencia se acumula. Cada día que repites el proceso, aunque sea con una acción sencilla, tu percepción personal cambia. Dejas de verte como alguien que posterga y comienzas a verte como alguien que actúa. Ese cambio de identidad es el crecimiento real. Imagina un caminante que cruza un terreno empinado. Si se detiene a evaluar cada piedra buscando el paso perfecto, se agotará sin avanzar. Si acepta avanzar con cuidado, paso a paso, llegará. El terreno no cambia, pero su decisión sí. La acción consciente, repetida a diario, transforma la fortaleza mental. No elimina el miedo, pero lo reduce a un tamaño manejable. No elimina la incomodidad, pero la convierte en señal de progreso. Con el tiempo, observas cómo tu respeto propio aumenta. Te hablas distinto porque te comportas distinto. La disciplina deja de ser castigo y se convierte en cuidado. La valentía deja de ser un ideal y se vuelve práctica. Descubres que no necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para sentirte listo. Esta comprensión ordena tu energía y aclara tu propósito. Cuando eliges lo difícil de forma consciente, tu vida se vuelve más simple, aunque no necesariamente más fácil. Sabes qué hacer cuando dudas actuar. Sabes qué hacer cuando temes avanzar. Sabes qué hacer cuando te incomodas sostenerte. Ese conocimiento práctico crea serenidad, no porque todo salga bien, sino porque confías en tu capacidad de responder. Que este cierre te acompañe como un recordatorio firme y amable. El crecimiento no espera a que desaparezca la incomodidad. Comienza cuando la atraviesas. Cada acción difícil que eliges hoy fortalece la mente que necesitarás mañana. Camina con disciplina, actúa con intención y permite que la fortaleza mental se construya paso a paso. En esa constancia serena nace la claridad y se consolida una paz que no depende de evitar lo difícil, sino de enfrentarlo con conciencia. Enseñanza 5. Aprende a estar incómodo sin rendirte. Es una de las habilidades más silenciosas y más poderosas que puedes desarrollar. La mayoría de las personas interpreta la incomodidad como una señal de que algo va mal, como una advertencia de que deberían detenerse, cambiar de rumbo o escapar. Pero en realidad, la incomodidad no es una señal de error, es una señal de crecimiento. Aparece justo cuando estás saliendo de lo conocido, cuando tus viejos límites ya no alcanzan para sostener lo que estás intentando construir. Es el lenguaje del cambio hablándote en voz baja. El deseo constante de comodidad mantiene a muchos atrapados en una vida pequeña, predecible y segura, pero también limitada. La mente busca alivio inmediato, descanso rápido, gratificación constante. Sin embargo,
Ese impulso, cuando gobierna cada decisión, debilita el carácter. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no había nacido para la comodidad, sino para la acción correcta. Sabía que el alma se fortalece cuando aprende a sostener la tensión sin huir. La incomodidad no llega para destruirte, llega para entrenarte. Cuando aceptas la incomodidad sin dramatizarla, algo profundo comienza a cambiar en tu interior. Dejas de etiquetar cada sensación difícil como una amenaza y empiezas a verla como una experiencia transitoria. El cuerpo puede tensarse, la mente puede protestar, pero tú permaneces. Y en ese permanecer se construye la fortaleza emocional. Aprendes que no necesitas sentirte bien para avanzar, que no necesitas motivación perfecta para continuar, que no necesitas certeza absoluta para dar el siguiente paso. Imagina a alguien cargando un peso por primera vez. Los músculos tiemblan, la respiración se agita, la mente pide parar. Si interpreta esa incomodidad como peligro, soltará el peso y nunca se volverá más fuerte. Pero si comprende que esa tensión es parte del proceso, ajusta la postura, respira y sostiene unos segundos más. No es heroísmo, es entrenamiento. Así funciona también la vida interior. Cada vez que te quedas un poco más en lo difícil, amplías tu capacidad. Evitar las distracciones inmediatas es una forma de respeto hacia ti mismo. Muchas veces, ante la incomodidad, buscamos escapar, ruido, pantallas, excusas, postergación. No porque la tarea sea imposible, sino porque la sensación es incómoda. Séneca advertía que huir de uno mismo es la forma más sutil de esclavitud. Cuando eliges no distraerte y permaneces presente, aunque sea incómodo, fortaleces tu atención y tu dominio emocional. Descubres que la incomodidad pierde intensidad cuando no luchas contra ella. Permanecer unos minutos más en la tarea, aunque el impulso sea abandonar, cambia tu relación contigo mismo. No se trata de forzarte hasta el agotamiento, sino de ampliar ligeramente tu umbral. Ese un poco más es donde ocurre la transformación. Respiras profundo, vuelves al centro y continúas. Epicteto enseñaba que no controlamos las sensaciones, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Esa respuesta consciente es la raíz de la libertad interior. Con el tiempo, este proceso repetido se vuelve natural. La incomodidad ya no te asusta tanto, porque has comprobado que puedes atravesarla. Tu mente se vuelve más estable, menos reactiva. Tu confianza interna crece, no porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes sostener lo difícil. La resiliencia no nace de evitar el malestar, sino de aprender a convivir con él sin perder dirección. Aprender a estar incómodo sin rendirte te devuelve el control emocional. Ya no dependes de sentirte bien para actuar bien. Ya no abandonas a la primera señal de dificultad. Empiezas a vivir desde un lugar más firme, más consciente, más alineado con tu propósito. Zenón de Sitio hablaba de la fortaleza como la capacidad de mantenerse fiel a la razón, incluso cuando las emociones empujan en otra dirección. Eso es exactamente lo que entrenas aquí. Que este capítulo te deje una verdad clara y serena. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Cada vez que eliges quedarte, respirar y continuar, te haces más fuerte por dentro. Y esa fuerza no se ve desde afuera, pero se siente en cada decisión. Allí nace la disciplina tranquila, la claridad mental y una confianza profunda que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de permanecer firme mientras creces. Enseñanza 6. Reduce las excusas para recuperar tu poder personal. Reduce las excusas para recuperar tu poder personal. Esta frase encierra una verdad incómoda y liberadora a la vez. Cada excusa que repites, por pequeña que parezca, entrega una parte de tu poder. Cada acción que eliges, incluso en medio de la imperfección, lo recupera. La mente suele protegerse con argumentos que suenan razonables. No es el momento, no tengo energía, no estoy listo, mañana será mejor. Al principio,
Esas justificaciones alivian la tensión. Con el tiempo, se convierten en una prisión invisible. No te das cuenta de cuándo cruzaste la línea entre comprenderte y rendirte. Y sin embargo, siempre hay un punto de retorno. Las excusas no nacen de la maldad, nacen del miedo. Miedo a fallar, a quedar expuesto, a descubrir que el resultado no coincide con la expectativa. Marco Aurelio advertía que la mente se debilita cuando se acostumbra a postergar lo que sabe que debe hacer. No porque la acción sea imposible, sino porque la dilación erosiona la autoridad interna. Cuando justificas constantemente, te explicas demasiado y actúas poco. Y al hacerlo, entrenas a tu mente para obedecer al confort en lugar de a la razón. Recuperar el mando de tu vida no exige culparte ni castigarte. Exige honestidad. Exige observar con calma las excusas más frecuentes y reconocer el patrón que sostienen. Hay frases que se repiten como un eco: no puedo, no ahora, cuando tenga más tiempo. Cambiar el lenguaje cambia la relación con la responsabilidad. Decir, elijo no hacerlo, devuelve la verdad a su lugar. No te humilla, te devuelve control. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando asumes lo que depende de ti. Al nombrar la elección, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en autor de tus decisiones. Asumir responsabilidad sin juzgarte es una forma elevada de madurez emocional. No se trata de negar los límites reales, sino de distinguirlos de los límites imaginarios. Séneca recordaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando aceptas que no todo será ideal, pero aún así decides actuar, desarmas la excusa más poderosa, la espera de condiciones perfectas. La vida rara vez ofrece escenarios impecables. El progreso ocurre cuando actúas con lo que hay, desde donde estás. Piensa en el artesano que trabaja con herramientas gastadas. Podría esperar a tener las mejores, pero sabe que la maestría se construye usando lo disponible. Cada jornada imperfecta suma destreza. Así también ocurre contigo. Al reforzar la acción por encima de la explicación, tu identidad cambia. Ya no eres quien se justifica con brillantez, eres quien cumple con constancia. Esa constancia no necesita aplausos. Se siente por dentro como una solidez nueva, una calma que nace de saber que puedes contar contigo. Cuando eliges actuar incluso con dudas, tu percepción personal se transforma. Dejas de verte como alguien arrastrado por excusas y comienzas a verte como alguien que responde. Esa respuesta no siempre es grandiosa, pero es real. Cada pequeño cumplimiento refuerza el respeto propio. Cada decisión sostenida fortalece la sensación de control. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la razón. Eso significa permitir que la razón guíe la acción, no que la emoción justifique la inacción. Con el tiempo, notas un cambio en tu diálogo interno. Las explicaciones se acortan, las acciones se multiplican. El miedo pierde volumen porque ya no negocias con él. La responsabilidad deja de sentirse pesada y se vuelve clara. No te exiges perfección, te exiges presencia. No te prometes milagros, te prometes cumplir y cumples. Esa coherencia crea una madurez emocional que se nota en cómo hablas, cómo decides y cómo sostienes los días difíciles. El resultado de reducir excusas es una vida más simple y más firme. No porque todo salga bien, sino porque sabes qué hacer cuando no sale. Recuperas el timón. Sientes mayor control sin rigidez, mayor respeto propio sin soberbia, mayor calma sin pasividad. La disciplina aparece como consecuencia natural de la claridad. Que este cierre te acompañe con suavidad y fuerza. Cada vez que eliges actuar, recuperas poder. Cada vez que renuncias a la excusa, afirmas tu autoridad interna. Camina con responsabilidad honesta, actúa aún en lo imperfecto y permite que la serenidad nazca de la coherencia. Ahí, en ese punto de acción consciente, se consolida la claridad y se despierta una disciplina interior capaz de sostenerte en cualquier camino. Enseñanza 7. Controla tu reacción para dominar tus emociones. No controlas lo que ocurre,
pero sí cómo respondes. Esta verdad sencilla encierra una libertad profunda que muchos pasan por alto. La vida se mueve con su propio ritmo, trae encuentros inesperados, pérdidas, desafíos y cambios que no consultan tus planes. Pretender controlar cada circunstancia es una fuente constante de frustración. Sin embargo, existe un territorio donde tu poder permanece intacto, la forma en que eliges responder. Allí, en ese espacio íntimo entre lo que sucede y lo que haces con ello, se decide la calidad de tu vida interior. Las emociones intensas no son el problema. Sentir miedo, enojo o tristeza es parte de la condición humana. El verdadero conflicto aparece cuando esas emociones toman el control y te empujan a reaccionar sin conciencia. La reacción impulsiva nace rápido, quema energía y suele dejar consecuencias. En cambio, la respuesta consciente requiere una pausa, y esa pausa es poder. Marco Aurelio lo sabía cuando escribía que la mente puede retirarse a sí misma y hallar calma incluso en medio del ruido. Retirarse no es huir, es tomar distancia para ver con claridad. Aprender a detenerte antes de reaccionar es un entrenamiento silencioso. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de crear un espacio para elegir. En ese instante breve, la respiración se vuelve aliada, el cuerpo se aquieta, el pulso se ordena y la emoción pierde urgencia. Respiras profundo y permites que el oleaje pase. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Cuando respiras y observas, suspendes el juicio automático y recuperas la razón. Observar la emoción sin juzgarla transforma tu relación con ella. En lugar de decir esto no debería estar pasando, reconoces esto está pasando. La emoción, vista con atención, se vuelve información. Te habla de límites, de valores, de cansancio o de expectativas no satisfechas. Séneca advertía que luchar contra lo inevitable solo multiplica el dolor. Al observar sin condenar, la emoción se despliega y se disuelve con mayor rapidez. Descubres que puedes sentir intensamente sin actuar impulsivamente. Imagina a un navegante sorprendido por una tormenta. No controla el viento ni las olas, pero sí la posición del timón. Si entra en pánico y mueve el timón con brusquedad, el barco se desestabiliza. Si respira, observa y corrige con firmeza, atraviesa el oleaje con mayor seguridad. Así ocurre en tu vida emocional. La pausa te devuelve el timón. Te permite elegir una respuesta que construya, no que queme puentes. Elegir una respuesta consciente no significa ser lento ni débil. Significa ser preciso. A veces la respuesta es el silencio, otras una palabra clara, otras una acción firme. La diferencia está en el origen. Ya no respondes desde el impulso momentáneo, sino desde tus valores. Zenón de Citio hablaba de vivir de acuerdo con la razón, entendida como armonía entre pensamiento y acción. Cuando eliges desde ese lugar, tu conducta se vuelve coherente y tu respeto propio crece. La calma se refuerza con práctica diaria. No aparece de una vez, se cultiva. Cada situación difícil es una oportunidad para entrenar. Cada pausa bien tomada fortalece un músculo interno. Con el tiempo, la pausa llega más rápido. La respiración se vuelve automática y la claridad aparece con mayor facilidad. Tu estabilidad emocional no depende de que la vida sea tranquila, sino de que tu mente sepa mantenerse centrada en medio del movimiento. Este aprendizaje transforma tus relaciones. Al responder con conciencia, reduces malentendidos, evitas conflictos innecesarios y comunicas con mayor honestidad. Los demás perciben tu presencia serena y responden a ella. No porque controles a otros, sino porque te gobiernas a ti mismo. Epicteto diría que allí comienza la verdadera libertad, cuando nadie puede obligarte a perder tu centro. Con el tiempo, notas un cambio profundo. Ya no te arrastra cada estímulo. Sientes las emociones, pero no te identificas con ellas.
Decides con mayor claridad, reparas con mayor rapidez y avanzas con mayor dignidad. La vida sigue siendo impredecible, pero tú te vuelves confiable para ti mismo. Que este cierre te acompañe como una guía suave y firme. No necesitas controlar el mundo para vivir en paz. Necesitas dominar el arte de la pausa. En ese espacio breve se ordena la mente, se aquieta el corazón y se revela la respuesta correcta. Practica la pausa, respira con intención y elige desde la razón. Así nace una disciplina tranquila, una claridad estable y una serenidad que permanece incluso cuando todo a tu alrededor cambia. Enseñanza 8. Construye respeto propio cumpliendo lo que prometes. Construir respeto propio comienza en un lugar silencioso y poco visible, la relación que mantienes con tus propias promesas. No las que haces para impresionar a otros, sino las que te haces a ti mismo cuando nadie escucha. Cada promesa cumplida fortalece tu identidad, porque envía un mensaje claro a tu interior. Puedo confiar en mí. Ese mensaje, repetido con constancia, se convierte en autoestima real, no en una idea abstracta, sino en una sensación firme que te acompaña incluso en los días difíciles. El respeto propio no nace de grandes declaraciones ni de objetivos grandiosos. Nace de la coherencia. Séneca advertía que nada debilita más al espíritu que decir una cosa y hacer otra. Cuando prometes mucho y cumples poco, tu mente aprende a desconfiar de tus palabras. Aparece una fractura interna. Sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. Con el tiempo, esa fractura se vuelve hábito y el hábito se vuelve identidad. En cambio, cuando reduces tus promesas y eliges cumplirlas, aunque sean pequeñas, comienzas a reparar esa confianza rota. No necesitas prometer mucho. Necesitas cumplir lo que dices. Observa cómo te hablas a lo largo del día. Te dices que empezarás mañana, que te cuidarás más, que terminarás eso pendiente. Cada una de esas frases es una promesa. Si se repiten sin acción, se vacían. Marco Aurelio recordaba que el alma se fortalece cuando actúa conforme a lo que reconoce como correcto. Cumplir incluso lo pequeño. Levantarte a la hora acordada, cerrar una tarea breve, mantener un límite, reeduca tu mente. Le enseña que tus palabras tienen peso, y ese peso se traduce en respeto propio. Evitar prometer impulsivamente es un acto de sabiduría. La emoción momentánea puede llevarte a comprometerte más de lo que puedes sostener. Epicteto aconsejaba gobernar el impulso con razón, porque la libertad depende de elegir con claridad. Cuando prometes menos, prometes mejor. Cuando eliges compromisos realistas, tu tasa de cumplimiento aumenta y con ella tu confianza interna. No se trata de bajar el estándar, sino de hacerlo honesto. Registrar tus compromisos cumplidos, aunque sea mentalmente, tiene un efecto profundo. No para inflar el ego, sino para construir evidencia. La mente necesita pruebas. Cada cumplimiento es una prueba de coherencia. Como el artesano que revisa su obra al final del día. Mirar lo que sí hiciste refuerza la identidad de alguien confiable. Con el tiempo, esa identidad se vuelve automática. Haces lo que dices sin dramatismo, sin lucha, sin necesidad de reconocimiento externo. Imagina a un guardián de una puerta antigua. No grita, no amenaza, simplemente está. Su presencia constante mantiene el orden. Así funciona la coherencia personal. No necesita alardes, se manifiesta en la constancia. Cuando refuerzas esa coherencia, tus decisiones se simplifican. Sabes que, si te comprometes, cumplirás. Y si no puedes cumplir, no prometes. Esa claridad reduce la ansiedad y aumenta la serenidad. La confianza sólida se construye cuando dejas de negociarte. Cuando eliges cumplir incluso cuando no apetece. Cuando sostienes lo acordado, aunque nadie observe. Cuando priorizas la coherencia sobre la comodidad. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la propia razón. Eso implica que tus actos respalden tus palabras. En ese respaldo nace la autoestima verdadera,
la que no depende de elogios ni de resultados inmediatos. A medida que este hábito se integra, algo cambia en tu postura interna. Te mueves con más firmeza, hablas con más cuidado, decides con más intención. Las personas perciben esa solidez, pero lo más importante es que tú la sientes. Tu diálogo interno se vuelve respetuoso porque has demostrado una y otra vez que eres digno de confianza, no por ser perfecto, sino por ser coherente. Que este cierre te acompañe como una invitación serena y exigente a la vez. Promete menos y cumple más. Haz pequeñas promesas y honralas. Permite que cada cumplimiento fortalezca tu identidad. En esa coherencia diaria se despiertan la disciplina interior, la claridad mental y una serenidad estable que no depende de circunstancias externas, sino de la confianza profunda de saber que puedes contar contigo. Enseñanza 9. Elimina la versión débil de ti para avanzar hacia tu poder. No se trata de odiarte ni de rechazar tu historia, sino de reconocer que hay una parte de ti que ya cumplió su función y ahora se ha convertido en un freno. Esa versión se conforma, teme, duda y busca comodidad antes que verdad. Mientras siga al mando, tu vida avanzará en círculos. La verdadera transformación comienza cuando decides dejar atrás esa identidad y asumir con calma y firmeza el poder que siempre estuvo disponible para ti. La versión débil suele disfrazarse de prudencia, pide permiso para existir, espera validación, se justifica con explicaciones interminables, vive pendiente de la aprobación ajena y confunde seguridad con estancamiento. Séneca advertía que la mayor esclavitud es depender de la opinión de otros, y Epicteto enseñaba que nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Cuando permites que la comodidad guíe tus decisiones, cedes el timón. Cuando eliges soltar esa versión, entras en un modo distinto, uno en el que actúas con firmeza, sin pedir disculpas por tu presencia ni por tus aspiraciones. Este paso exige mirar con honestidad lo que te mantiene atado a tu antigua identidad. No es un juicio, es una observación clara. Tal vez es el miedo a equivocarte, la necesidad de agradar, la costumbre de postergar, la duda constante que te hace pedir permiso incluso a tus propios deseos. Marco Aurelio escribía que la mente se fortalece cuando deja de huir de lo que sabe que debe hacer. Ver esa parte sin adornos es el inicio del cambio. Nombrarla con claridad es quitarle poder. Dejar morir esas inseguridades no ocurre con violencia, sino con decisión. Es un corte interno que no deja opciones abiertas. Decides que ya no negociarás con el miedo, que la aprobación ajena no definirá tu rumbo, que la comodidad no será tu brújula. A partir de ahí, tus acciones comienzan a alinearse con una nueva identidad. Actúas sin pedir permiso, no por arrogancia, sino por coherencia. No necesitas explicarte a todos, te basta con cumplir contigo. Zenón de Sitio hablaba de vivir conforme a la razón, hacer lo que corresponde sin ruido ni excusas. Imagina un navegante que durante años bordeó la costa por temor al mar abierto. Conocía cada puerto, cada refugio, cada salida segura. Un día entiende que ese miedo lo mantiene pequeño. No espera a que el mar cambie. Cambia él, ajusta las velas y avanza. No porque no tenga miedo, sino porque ha decidido que el miedo no gobernará. Así ocurre cuando actúas como si ya fueras quien quieres ser. La conducta precede a la confianza. Al actuar con decisión, la duda pierde espacio. No disculparte por tus ambiciones es parte de este tránsito. La ambición, cuando nace de un propósito claro, no es soberbia. Es dirección. Explicarla a quien no quiere entenderla te debilita. Guardarla con disciplina la fortalece. Convertirte en alguien decisivo no significa no sentir. Significa no permitir que la emoción paralice. Significa elegir con claridad y sostener esa elección con acciones repetidas. Cada decisión firme refuerza la nueva identidad.
Cada paso sin excusas consolida el cambio. Con el tiempo, la percepción personal se transforma. Te ves distinto porque actúas distinto. La confianza deja de ser un deseo y se vuelve una consecuencia. La claridad aparece porque ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que haces. El enfoque se vuelve imparable porque has eliminado la fricción interna. No todo será fácil, pero todo será más simple. Sabes qué hacer cuando dudas, avanzar. Sabes qué hacer cuando temes, sostenerte. Sabes qué hacer cuando te incomodas, permanecer. El resultado es una vida con mayor firmeza y dirección. Tus decisiones pesan más porque nacen de un centro claro. Tu energía se concentra porque no se dispersa en explicaciones. Tu respeto propio crece porque te has demostrado que puedes liderarte. Esta es la serenidad del que camina con disciplina interior. No necesita imponerse, no necesita justificarse, no necesita permiso. Que este cierre te acompañe con claridad y calma. Eliminar la versión débil no es perderte, es encontrarte. Deja atrás lo que te reduce y avanza hacia lo que te exige crecer. Camina con decisión, actúa con coherencia y permite que la fortaleza se construya paso a paso. En ese movimiento consciente nace una claridad profunda y una serenidad capaz de sostener cualquier camino. Enseñanza 10. Habla como la persona que ya estás construyendo. Esta idea parece simple, pero contiene una fuerza profunda capaz de transformar tu identidad desde dentro. La forma en que te hablas no es un detalle menor, es el hilo invisible que conecta tus pensamientos con tus acciones. Cada palabra que eliges para describirte, para explicarte o para justificarte, va trazando un mapa interno que luego sigues casi sin darte cuenta. Por eso, tus palabras no solo describen quién eres, te entrenan para convertirte en alguien específico. Tus palabras moldean tu identidad y dirigen tus acciones. El lenguaje interno puede impulsarte o sabotearte con la misma intensidad. Decir, estoy intentando deja abierta la puerta a la renuncia. Decir, estoy haciéndolo compromete a tu mente con el movimiento. No se trata de engañarte ni de fingir una realidad inexistente, sino de hablar desde tu potencial, desde la dirección que elegiste. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con firmeza porque entendía que la mente necesita instrucciones claras. Cuando tus palabras son débiles, tu conducta se vuelve frágil. Cuando tus palabras son firmes, tu carácter empieza a alinearse. Observa con honestidad cómo hablas de ti mismo en los momentos difíciles. Allí se revela mucho más de lo que imaginas. Cuando fallas, te defines como incapaz o como alguien en aprendizaje. Cuando dudas, te llamas cobarde o te recuerdas que estás entrenando valentía. El lenguaje no cambia mágicamente la realidad, pero cambia la forma en que te relacionas con ella. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en los hechos, y gran parte de esa imaginación se construye con palabras internas que no cuestionamos. Eliminar frases de duda constante no es reprimir pensamientos, es depurarlos. Hay expresiones que parecen inofensivas, pero que repites tanto que terminan debilitando tu voluntad. Frases que minimizan tu capacidad, que postergan tus decisiones o que te colocan siempre en posición de espera. Cuando empiezas a sustituirlas por palabras claras y firmes, tu mente recibe un mensaje distinto. Ya no espera permiso, ya no negocia con la comodidad, empieza a obedecer una dirección. Usar palabras firmes y claras no significa ser rígido, sino ser honesto con tu intención. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de contradecirte internamente. Si dices que algo es importante para ti, pero te hablas como si no lo fuera, tu mente se confunde. En cambio, cuando refuerzas verbalmente tus decisiones, aunque aún estés en proceso, creas coherencia interna. Decirte, esto es lo que hago ahora, fortalece tu compromiso, incluso en días de cansancio.
Refuerza tus decisiones con tu voz interior del mismo modo en que entrenarías a alguien a tu cargo, con firmeza, pero sin desprecio, con claridad, pero sin dureza innecesaria. Hablarte con respeto no es complacencia, es liderazgo personal. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la razón, y eso incluye dirigir tus pensamientos como un buen gobernante dirige una ciudad con orden, propósito y consistencia. Corregir pensamientos debilitantes es parte del entrenamiento. No se trata de eliminar toda duda, sino de no permitir que la duda sea quien tome las decisiones. Cuando aparece un pensamiento que te reduce, lo observas y lo ajustas. No lo niegas, lo rediriges. Este acto repetido fortalece tu seguridad interna. Poco a poco, notas que tu diálogo cambia, y con él, tu postura ante la vida. Caminas distinto, decides distinto, respondes distinto. El resultado de hablar como la persona que estás construyendo es una seguridad más estable, no basada en resultados inmediatos, sino en coherencia interna. Tu dirección se vuelve clara porque ya no te contradices. Tu energía deja de dispersarse en dudas innecesarias. Empiezas a confiar en ti porque te escuchas actuar con firmeza. No porque todo sea fácil, sino porque sabes quién estás eligiendo ser. Que este cierre te acompañe como una práctica diaria. Cuida tus palabras como cuidas tus acciones, porque ambas construyen tu carácter. Habla con claridad, con intención y con respeto hacia ti mismo. No esperes a ser para hablar como esa persona, habla así para convertirte en ella. En esa coherencia nace la disciplina interior, se afianza la claridad mental y aparece una serenidad profunda que no depende de circunstancias externas, sino de tu alineación contigo mismo. Enseñanza 11. Recupera el control dejando de vivir en piloto automático. Gran parte de tu vida transcurre en piloto automático. Te levantas, hablas, trabajas, reaccionas y te acuestas sin haber estado realmente presente. No porque no te importe vivir, sino porque la costumbre anestesia la atención. Vivir sin conciencia diaria te convierte en espectador de tu propia vida. Los días pasan, las decisiones se acumulan y sin notarlo, el rumbo se define solo. Ese es el verdadero riesgo, no el error, sino la ausencia de intención. El piloto automático aparece cuando repites rutinas sin preguntarte por qué, cuando reaccionas sin pensar y cuando dejas que el día decida por ti. En ese estado, la mente responde a estímulos y la emoción toma el mando. Marco Aurelio advertía que la mente se vuelve esclava cuando no se gobierna a sí misma. Gobernarse no es controlar cada detalle, sino elegir desde la presencia. Recuperar el control implica volver a estar en lo que haces, en cómo piensas y en por qué actúas. La conciencia diaria te devuelve la dirección y te permite diseñar tu vida en lugar de reaccionar a ella. El primer gesto es observarte sin juicio. Mirar tus acciones habituales como si fueras un aprendiz atento. Notar cómo empiezas el día, cómo respondes al conflicto, cómo usas el tiempo. No para culparte, sino para comprenderte. Séneca decía que nadie puede corregir lo que no ve. Cuando observas, la inercia pierde fuerza. Aparece un espacio entre el impulso y la respuesta. En ese espacio nace la libertad. Preguntarte por qué haces lo que haces afina la intención. Muchas acciones continúan solo porque siempre estuvieron ahí. Al cuestionarlas con calma, algunas se disuelven y otras se fortalecen. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en distinguir lo que depende de ti de lo que no. La intención es ese acto de distinción aplicado a lo cotidiano. Introducir intención en tareas simples. Caminar, hablar, trabajar, transforma la experiencia. Lo ordinario se vuelve entrenamiento. La atención ordena la mente y la mente ordena la acción. Reducir distracciones innecesarias es un acto de respeto propio. La atención es un recurso finito. Cuando la dispersas,
pierdes claridad. Cuando la cuidas, recuperas presencia. No se trata de aislarte, sino de elegir con criterio. El silencio ocasional, la pausa consciente, el gesto deliberado devuelven profundidad a lo que haces. Zenón de Sitio hablaba de vivir conforme a la razón. Eso implica no entregarte a cada estímulo, sino sostener un eje interno. Imagina a un artesano trabajando la madera. Si golpea sin mirar, el material se quiebra. Si observa, mide y actúa con intención, la forma aparece. Así es tu vida cuando estás presente. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a la estructura. Las pausas breves para reconectar contigo no son pérdida de tiempo, son ajustes de dirección. En ellas recuerdas qué importa y por qué avanzas. Con la práctica, la conciencia diaria se vuelve hábito. Empiezas a notar cuándo te alejas y cuándo regresas. La reacción automática cede espacio a la respuesta elegida. La emoción se escucha sin mandar. El propósito se aclara porque ya no compites con el ruido. No todo se vuelve fácil, pero todo se vuelve más nítido. La claridad no elimina los desafíos, te da herramientas para atravesarlos. El resultado de vivir con presencia es una sensación nueva de dominio personal. No control rígido, sino dirección serena. Sientes que participas activamente en tu vida. Las decisiones pesan más porque nacen de un centro claro. La mente se calma porque sabe a dónde va. La disciplina deja de ser imposición y se vuelve cuidado. Esa es la serenidad del que está despierto. Que este cierre te acompañe como una invitación firme y amable. Sal del piloto automático. Observa, elige e introduce intención en lo simple. Reduce el ruido y honra la pausa. Recupera la dirección estando presente. En esa conciencia cotidiana se despiertan la claridad y la disciplina interior, y nace una serenidad capaz de sostenerte mientras construyes, paso a paso, una vida elegida. Enseñanza 12. Aprende a dirigir tu energía en lugar de dispersarla. Es una de las lecciones más importantes para recuperar claridad y fuerza interior. Muchas personas creen que están cansadas porque les falta energía, cuando en realidad están agotadas porque la reparten sin dirección. La mente salta de una preocupación a otra, el cuerpo responde a múltiples demandas y el espíritu se diluye en demasiados frentes abiertos. El resultado no es avance, sino desgaste. La energía bien dirigida genera resultados. La energía dispersa genera cansancio. Comprender esta diferencia cambia por completo la forma en que vives tus días. No es falta de energía, es mala distribución. Desde que despiertas, tu atención es reclamada por pensamientos, tareas, expectativas ajenas y urgencias que no siempre son reales. Intentas responder a todo, estar en todos lados, avanzar en muchas direcciones al mismo tiempo. Pero la mente humana no fue hecha para eso. Marco Aurelio advertía que la dispersión debilita el alma, porque la aparta de lo esencial. Cuando intentas hacerlo todo, terminas sintiendo que no haces nada de verdad. El esfuerzo se multiplica, pero el progreso no. Dirigir tu energía implica elegir. Elegir es renunciar, y por eso cuesta. Significa aceptar que no todo merece tu atención ni tu tiempo. Cuando eliges pocas prioridades y les das presencia completa, algo se ordena dentro de ti. La mente se calma porque sabe a qué debe responder. El cuerpo deja de tensarse innecesariamente. El espíritu recupera dirección. Séneca decía que quien está en todas partes no está en ninguna, y esa frase sigue siendo una guía clara para una vida con sentido. Imagina a un arquero frente a varios blancos al mismo tiempo. Si dispara flechas sin apuntar con cuidado, gastará todas sin acertar. En cambio, cuando respira, elige un solo objetivo y dirige toda su atención hacia él. La flecha encuentra su camino. Así funciona tu energía. No se trata de hacer menos por resignación, sino de hacer mejor por conciencia. Cuando te enfocas en lo importante primero,
El día adquiere estructura y tú recuperas control. Eliminar tareas sin impacto real es un acto de sabiduría, no de pereza. Muchas actividades llenan tu agenda, pero no construyen nada valioso. Te mantienen ocupado, pero no alineado. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando distingues lo que depende de ti y lo que no. Del mismo modo, la claridad aparece cuando distingues lo esencial de lo accesorio. Cada vez que dices no a una distracción innecesaria, dices sí a tu propósito. El descanso consciente es parte de dirigir bien tu energía. No es un premio, es una estrategia. Descansar sin culpa permite que la mente se regenere y el enfoque se afine. Cuando no respetas tus pausas, tu energía se vuelve errática. Cuando las integras con intención, tu rendimiento mejora sin necesidad de forzarte. El cuerpo y la mente no necesitan ser explotados, necesitan ser guiados. Zenón de Sitio hablaba de vivir en armonía, y esa armonía incluye saber cuándo actuar y cuándo detenerse. Evaluar dónde estás gastando tu energía es un ejercicio de honestidad profunda. Observa qué pensamientos te consumen, qué relaciones te drenan, qué tareas te dejan vacío. No para juzgarte, sino para reajustar el rumbo. La energía es limitada y tratarla como si fuera infinita es una forma silenciosa de descuido personal. Cuando empiezas a cuidarla, te vuelves más preciso, más sereno, más efectivo. Con el tiempo, dirigir tu energía transforma tu experiencia diaria. Te sientes menos agotado porque ya no luchas contra todo al mismo tiempo. Te sientes más productivo porque avanzas con intención. Aparece una sensación de control que no viene de dominar el entorno, sino de gobernarte a ti mismo. Tu mente deja de estar fragmentada y empieza a trabajar a tu favor. Que este capítulo te deje una comprensión clara y tranquila. No necesitas hacer más para lograr más. Necesitas dispersarte menos. Elige con cuidado dónde pones tu atención, porque allí va tu energía y allí se construye tu vida. Cuando aprendes a dirigirla con conciencia, nace una disciplina serena, una claridad estable y una paz interior que no depende del ritmo externo, sino de tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Enseñanza 13. Prioriza la acción constante sobre la perfección. Es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Avanzar imperfectamente es mejor que no avanzar esperando el momento ideal, porque el ideal rara vez llega y cuando parece hacerlo, ya has perdido tiempo valioso. La mente se refugia en la planificación infinita para evitar el riesgo de actuar. Se disfraza de prudencia, de preparación, de cuando esté listo. Pero debajo de ese lenguaje elegante suele esconderse el miedo a equivocarse. Y el miedo, cuando dirige, inmoviliza. La diferencia entre quienes cambian su vida y quienes solo la imaginan no está en la claridad de sus planes, sino en la constancia de sus pasos. La ejecución separa a los decididos de los soñadores. Marco Aurelio recordaba que no debemos perder tiempo discutiendo cómo debe ser el hombre bueno, sino serlo. La perfección promete seguridad, pero entrega parálisis. La acción, aun torpe, entrega aprendizaje, y el aprendizaje crea impulso. El impulso, con el tiempo, crea resultados reales. Observa cómo opera la mente cuando buscas hacerlo todo perfecto. Aparecen preguntas sin fin, comparaciones, escenarios hipotéticos. Cada duda parece razonable y sumadas construyen una muralla. La acción constante rompe esa muralla porque te coloca en contacto con la realidad. Epicteto enseñaba que no aprendemos a nadar leyendo tratados, sino entrando al agua. La ejecución te muestra lo que funciona y lo que no. Te da información viva, no supuestos. En ese contacto, la duda se reduce a su tamaño real. Definir una acción concreta hoy es un gesto de claridad. No un plan grandioso, sino un paso visible y posible. Cuando lo ejecutas sin esperar sentirte listo, ocurre algo decisivo. Te demuestras que la disposición emocional no es requisito para avanzar. La confianza no precede a la acción,
la sigue. Séneca advertía que la valentía se forma haciendo cosas valientes, no pensando en ellas. Al actuar, aunque no te sientas preparado, educas a tu mente para obedecer a la razón y no al temor. Ajustar sobre la marcha es parte del proceso. La perfección exige que todo esté resuelto antes. La acción acepta corregir durante el camino. Esa aceptación reduce la presión y mantiene el movimiento. Cada intento trae una lección concreta. Aprender de cada intento es convertir el error en aliado. No hay fracaso cuando hay aprendizaje. Hay datos, y los datos orientan mejor que las suposiciones. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la razón. Razonar es observar resultados y ajustar, no aferrarse a una idea rígida. Imagina un caminante que avanza por un terreno irregular. Si espera un camino liso, no se moverá. Si avanza con cuidado, ajustando el paso a cada piedra, llegará. El terreno no cambia, pero su disposición sí. Mantener el movimiento diario, aunque sea breve, consolida la identidad de alguien que actúa. Esa identidad reduce la duda porque la reemplaza por evidencia. Te ves avanzar y confías más en ti. La disciplina deja de ser una lucha y se vuelve un ritmo. Con el tiempo, el progreso se vuelve visible. No siempre espectacular, pero constante. La confianza crece porque has acumulado cumplimientos. La duda se reduce porque ya no gobierna, acompaña sin mandar. La mente se calma al saber que pase lo que pase, habrá acción. Esa calma es una forma de serenidad activa. No es pasividad, es certeza de respuesta. La acción constante también ordena el propósito. Al ejecutar, descubres qué te importa de verdad. Lo que no importa se cae solo. Lo que importa se refuerza con cada paso. La claridad no llega antes del movimiento, emerge dentro de él. Marco Aurelio hablaba de hacer cada acto como si fuera el último, con atención y sin distracciones. Esa atención aplicada a lo pequeño construye lo grande. Que este cierre te acompañe con firmeza y suavidad. Elige avanzar hoy, aunque no sea perfecto. Ejecuta, ajusta y aprende. Mantén el movimiento y deja que la confianza se construya paso a paso. En la constancia nace la claridad, en la claridad la disciplina, y en la disciplina una serenidad capaz de sostenerte mientras transformas tu vida con acciones reales. Enseñanza 14. Planifica tu futuro para no vivir reaccionando al presente. Muchas personas viven reaccionando al presente, respondiendo a lo urgente, apagando incendios emocionales y resolviendo problemas que aparecen sin aviso. Ese modo de vivir desgasta, porque te coloca siempre un paso atrás de tu propia vida. Cuando no hay dirección, cualquier estímulo te gobierna. En cambio, cuando existe una visión clara, incluso los imprevistos se vuelven manejables. Planificar no es controlar el destino, es dejar de ser arrastrado por él. Reaccionar constantemente te mantiene en tensión. Tu mente permanece alerta, anticipando amenazas, comparándose, justificándose. No hay espacio para la reflexión ni para la elección consciente. Marco Aurelio advertía que el alma se perturba cuando se dispersa en demasiadas direcciones. Sin un horizonte claro, el presente se vuelve tirano. Todo parece urgente, todo parece demandar tu energía ahora mismo, pero cuando decides pensar en el futuro con serenidad, algo se ordena dentro de ti. Aparece una brújula interna que guía tus decisiones diarias. Planificar tu futuro no significa vivir en él, ni escapar de la hora. Significa darle sentido a la hora. Cuando sabes hacia dónde te diriges, tus acciones presentes adquieren coherencia. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde el propósito. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tener un rumbo no elimina las tormentas, pero te enseña a navegar con dignidad. La planificación es esa decisión silenciosa de no vivir a merced de las circunstancias. Imagina a un viajero que avanza sin mapa ni destino. Cada bifurcación lo confunde, cada retraso lo frustra. En cambio,
Quien conoce su destino puede ajustar el camino, retroceder si es necesario o esperar el momento adecuado. Así ocurre con tu vida interior. Cuando tienes claridad sobre lo que quieres construir, no todo te distrae. Aprendes a decir no sin culpa y a decir sí con convicción. El presente deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en un campo de acción consciente. Planificar también te protege emocionalmente. Cuando sabes qué valores guían tu camino, las provocaciones externas pierden fuerza. Epicteto enseñaba que no controlamos los acontecimientos, pero sí nuestras elecciones. La planificación te devuelve esa elección. Te permite decidir cómo invertir tu tiempo, tu atención y tu energía. Dejas de vivir resolviendo solo lo inmediato y empiezas a construir lo importante. Esa diferencia transforma tu experiencia diaria. La claridad sobre el futuro no necesita detalles rígidos. No se trata de predecir cada paso, sino de definir una dirección alineada con tus valores. Cuando tienes claro qué tipo de persona deseas ser y qué vida quieres honrar, tus decisiones presentes se simplifican. El ruido se filtra solo, las distracciones pierden atractivo. Zenón de Sitio hablaba de vivir de acuerdo con la razón, y planificar es una expresión de esa razón aplicada al tiempo. Es elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Al planificar, también aprendes a anticipar obstáculos sin dramatizarlos. No como miedo, sino como preparación. Sabes que habrá cansancio, dudas y desvíos, pero no te sorprenden. Esa anticipación serena te vuelve más estable. Cuando el presente se vuelve exigente, recuerdas por qué haces lo que haces. Esa memoria te sostiene. No reaccionas impulsivamente porque tienes un marco interno que ordena tus respuestas. Vivir reaccionando te fragmenta. Vivir con intención te unifica. Cuando el futuro tiene un lugar claro en tu mente, el presente se vuelve más liviano. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. Tus acciones diarias dejan de ser una lucha y se convierten en pasos coherentes. La planificación no te quita libertad, te la devuelve, te libera del caos emocional de lo inmediato y te ofrece una base firme desde la cual actuar. Con el tiempo, notas una transformación profunda. Tu mente se calma porque ya no corre detrás de todo. Tus emociones se estabilizan porque no dependen tanto de estímulos externos. Tu enfoque se afina porque sabes qué merece tu atención. Aparece una disciplina tranquila, no forzada, nacida de la claridad. No necesitas reaccionar con prisa porque sabes esperar. No necesitas justificarte porque sabes hacia dónde vas. Que este cierre te acompañe como una invitación serena. Piensa tu futuro para honrar tu presente. No vivas apagando fuegos emocionales ni respondiendo solo a lo urgente. Elige una dirección, alinéate con ella y deja que tus decisiones diarias la reflejen. Cuando planificas con calma, el presente deja de dominarte y tú recuperas el gobierno de tu vida. Allí nace la claridad, se fortalece la disciplina y se instala una serenidad profunda que no depende de lo que ocurre, sino de quién decides ser. Enseñanza 15. Practica el desapego para ganar libertad emocional y mental. Esta idea suele confundirse con frialdad o indiferencia, pero en realidad apunta a algo mucho más profundo y humano, el equilibrio interior. El desapego no te aleja de la vida, te devuelve a ella con claridad. Cuando dejas de depender emocionalmente de resultados, posesiones o personas, el sufrimiento innecesario pierde fuerza. No porque nada importe, sino porque ya no entregas tu paz a aquello que no controlas. En ese punto, tu centro vuelve a estar dentro de ti. Gran parte de la ansiedad nace del apego. Nos aferramos a que algo salga como esperamos, a que alguien no cambie, a que una situación permanezca estable. Y cuando la realidad se mueve, porque siempre lo hace, aparece la frustración. El estoicismo entendió esta dinámica con precisión. Marco Aurelio recordaba que todo lo externo es pasajero y que solo el carácter permanece.
Séneca insistía en que quien deposita su felicidad en lo que puede perder vive en permanente temor. Epicteto lo resumía con claridad: no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. El desapego corrige ese juicio y con ello devuelve serenidad. Desapegarte no significa renunciar a tus metas ni a tus vínculos. Significa relacionarte con ellos sin convertirlos en la fuente de tu estabilidad emocional. Cuando observas a qué te aferras, descubres patrones sutiles: la necesidad de aprobación, el miedo a perder estatus, la expectativa de control. Mirarlo sin juicio es el primer paso, no para eliminar el deseo, sino para liberarlo de la dependencia. Al hacerlo, tu energía se ordena y tu mente se aquieta. Aceptar pérdidas y cambios es una práctica diaria de fortaleza. La vida no promete permanencia, promete movimiento. Imagina a un viajero que carga demasiadas pertenencias. Cada cambio de terreno se vuelve agotador. El desapego aligera la carga, no te vuelve indiferente, te vuelve ágil. Cuando algo se va, duele, pero no te quiebra. Cuando algo cambia, incomoda, pero no te paraliza. Esa resiliencia nace de haber entrenado la mente para aceptar lo inevitable sin resistencia innecesaria. Reducir la dependencia de resultados externos transforma la manera en que actúas. Cuando tu bienestar depende del resultado, actúas con ansiedad. Cuando depende de tu conducta, actúas con dignidad. Enfocarte en tus acciones y no en el resultado te devuelve el control real. El resultado siempre está parcialmente fuera de tu alcance. La acción, Zenón de Sitio hablaba de vivir conforme a la razón, y la razón indica que debes invertir tu energía en lo que depende de ti. Al hacerlo, la calma aparece como consecuencia. Cultivar sencillez y autocontrol fortalece el carácter, no porque lo simple sea pobre, sino porque lo excesivo esclaviza. La sencillez reduce el ruido y revela lo esencial. El autocontrol no reprime, ordena, te permite disfrutar sin apegarte, aspirar sin obsesionarte, amar sin poseer. En ese equilibrio, la vida se vuelve más clara y más liviana. Imagina un arquero que tensa el arco con precisión. Su tarea es apuntar y soltar. Si se aferra al blanco después de soltar la flecha, pierde el equilibrio. Su excelencia está en la ejecución, no en la garantía del acierto. Así es el desapego aplicado a la vida. Haces lo mejor que puedes y aceptas el resultado con serenidad. Esa actitud reduce la ansiedad y aumenta la coherencia. Con el tiempo, el desapego te regala libertad interior. La estabilidad emocional deja de depender de circunstancias cambiantes. La fortaleza mental crece porque ya no reaccionas de forma desmedida. Te vuelves fiel a tus principios, incluso cuando el entorno presiona. Esa fidelidad es la verdadera riqueza. No se pierde con el cambio ni se erosiona con la adversidad. Que este cierre te acompañe como una invitación a soltar con inteligencia. Observa, acepta y enfócate en tu conducta. Aligera la carga, cuida tu carácter y actúa con intención. En el desapego consciente nace una serenidad estable, una claridad profunda y una disciplina interior capaz de sostenerte en cualquier circunstancia. Cuando lo externo deja de gobernarte, recuperas tu libertad. Si llegaste hasta el final, detente un momento y reconócelo. No todos tienen la disciplina ni la determinación de llegar hasta aquí. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, celébrate, porque vas por el camino correcto. Antes de irte, vuelve a escribir en los comentarios la frase: hoy dejo atrás mi pasado, soy estoico. Reafírmala con intención y deja que siga trabajando en tu mente. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu carácter, tu enfoque y tu disciplina interior. Tu transformación ya comenzó, continúa.